Tras agitarse la Tierra, el fuego del centro del mundo causará un terremoto en torno a la ciudad nueva. Nostradamus era un profeta que hizo una serie de predicciones sobre el futuro para ayudar a la humanidad a ver el mundo con más claridad. ¿Predijo realmente este profeta y poeta del Renacimiento el 11 de septiembre y otros hechos catastróficos de los últimos 500 años? ¿Queda alguna de sus profecías por cumplir? Es uno de los pocos profetas que ha durado tanto tiempo porque acertó. Ahora, en el 500 aniversario de su nacimiento, volvemos a repasar la vida de este hombre y sus sorprendentes predicciones del futuro. Nostradamus 500 años después, episodio 1. Hace 500 años, un francés llamado Michel de Nostradamus escribió uno de los informes más increíbles de todos los tiempos. Una voluminosa crónica de cientos de acontecimientos que tendrían lugar durante los próximos 2000 años. Hoy, sus profecías se han convertido en todo un fenómeno. Desde los 45 grados el cielo arderá, y el fuego que descienda de él se aproximará a la gran ciudad nueva. Esto fue lo que escribió Nostradamus en 1555. ¿Pero predijo realmente los grandes desastres de la última mitad del milenio? Era un personaje misterioso, pragmático y un escritor muy enigmático. Pero en lo que se refiere a nuestra situación actual, lo más importante es que aparentemente pasó mucho tiempo concentrado en la época en la que estamos en este momento. Algunos dicen que sus versos demuestran que realmente tenía visiones del futuro y que predijo grandes acontecimientos como la Revolución Francesa, las tragedias de los transbordadores espaciales y las dos guerras mundiales del siglo XX. Pero sigue siendo uno de los personajes más polémicos de nuestra historia. Mucha gente dice que Nostradamus era un profeta, otros dicen que era divino, algunos incluso dicen que era un estafador. Pongamos que Nostradamus sabía cualquiera de estas cosas. Saberlo y callarse esta información le convertiría en el peor demonio sobre la Tierra. A pesar de la popularidad mundial de sus escritos, la vida de este hombre sigue siendo prácticamente un misterio. En 1555 Nostradamus escribió esto sobre sí mismo. Aquel que hoy es calificado de profeta antiguamente hubiera sido nombrado vidente. Profeta, en efecto, es aquel que ve las cosas situadas completamente fuera de la posibilidad del conocimiento natural del hombre. Michel Nostradamus. ¿Era realmente un hombre de extraordinaria visión profética o simplemente escribió unos versos crípticos bastante imprecisos que podrían ser fácilmente aplicados a casi todo? ¿Fue realmente un gran curandero cuyas curaciones eran inspiradas por las estrellas? ¿O se trataba solo de un charlatán que consiguió sobrevivir e incluso prosperar en el estricto mundo católico de la Europa del XVI? Estaremos ahora más cerca que nunca de entender el significado de sus libros de poesía críptica que aseguran trazar un mapa del futuro. Los expertos difieren sobre sus respuestas a todas estas preguntas. Lo que está claro es la promesa que Nostradamus hizo a sus lectores hace 500 años. La traducción dice así: de 500 años más, estima se le tendrá el que fuera ornato de su tiempo. Después de golpe, gran claridad hará, que por este siglo les convertirá en muy felices. Prometió que en el 500 aniversario de su nacimiento resurgiría el interés por sus predicciones. Ese año ya ha llegado. El 500 aniversario de Nostradamus es importante porque él mismo sugirió en uno de sus cuartetos que después de 500 años sus profecías serían más apreciadas. Muchos creen que Nostradamus predijo acontecimientos tales como la caída del comunismo,
la guerra del Golfo y la muerte de la princesa Diana siglos antes de que ocurriesen. Muchas de las cosas que predijo Nostradamus para esta época, que incluso hace 10 años, cuando la guerra del Golfo Pérsico pensábamos que eran ridículas, ahora parecen estar haciéndose realidad. Cada día lo podemos ver en la CNN. ¿Predijo Nostradamus el surgimiento del nazismo en Alemania? ¿Las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Incluso el asesinato de Kennedy? El problema con cualquiera de estos hechos individuales es que no estás tratando un asunto real, porque para que fuera real, tendría que haber sucedido. Quiero decir, es como si alguien viene a mí y me dice que hay posibilidades de que ocurra otro desastre en el mundo en los próximos 5 años. Esa predicción ya la habíamos oído antes. Aunque la mayoría de sus profecías se refieren a acontecimientos mundiales y calamidades, algunas rozan lo macabro, alimentando la creencia de que estaba relacionado con el ocultismo. Según la leyenda local, cuando la tumba de Nostradamus fue saqueada, los saqueadores vieron que llevaba una medalla alrededor de su cuello, con la fecha exacta en la que su tumba sería abierta y saqueada. Nostradamus está rodeado de mitos, cuentos de viejas e interpretaciones que van desde las más o menos creíbles a las completamente absurdas. No llegaremos a ninguna parte, a no ser que nos centremos en el hombre real, en lo que hizo y en cómo lo hizo. Para saber quién fue realmente Nostradamus, debemos retroceder en el tiempo a la soleada región del sur de Francia llamada Provenza, un lugar sorprendentemente bien conservado. La zona de Provenza que va desde Aviñón a Arles y luego desde Nîmes a todo el camino hasta Aix, siempre ha sido como una especie de crisol, capaz de trasladarnos a la época de los egipcios, los griegos, los celtas, los romanos. Esta región ya estaba poblada 600 años antes del nacimiento de Cristo. Los orígenes de su nombre, Provenza, están en su historia, porque esta fue la primera provincia del Imperio Romano. Los romanos la convirtieron en su Edén particular. Provenza era también el lugar de retiro de emperadores o de los gobernadores de las provincias romanas. Tenía ese ambiente relajante y fue una región muy cosmopolita. Los papas habían pasado mucho tiempo en Aviñón durante la cautividad del papado unos siglos antes y aún existía esa sensación de que esto no era exactamente el centro del mundo, pero era definitivamente uno de los centros del mundo. En el siglo XVI, el mundo en el que Nostradamus había nacido estaba cambiando rápidamente. En esa época, Europa estaba en una situación muy peligrosa. Estaba rodeada por sus enemigos. El Sacro Imperio Romano amenazaba el este y el oeste. La guerra era constante. Por toda la costa mediterránea se sucedían los ataques de piratas árabes a las ciudades y pueblos costeros. Las guerras, el hambre y una enfermedad mortal llamada la peste caracterizaron la vida y a menudo la muerte de la sociedad del siglo XVI en Europa. Había guerra, hambre, peste y muerte. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Durante estos tiempos apocalípticos la gente buscaba desesperadamente respuestas, remedios y alguna pista sobre el futuro que les esperaba. A este mundo llegó un hombre que parecía ofrecer respuestas y, como algunos creían, viajar al futuro. Pero ¿dónde empezaba su visión del futuro? Estas místicas ruinas podrían tener la respuesta al misterio de 500 años de Nostradamus. Ha pasado casi medio milenio desde que Nostradamus escribiera sus asombrosas predicciones del futuro. Y ha seguido siendo famoso gracias a los más de 400 libros populares que han sido publicados acerca de sus profecías. Su nombre aún aparece en los titulares de los periódicos y su imagen nos observa desde revistas, películas y portadas de libros. Todos tienen un mismo propósito, explicarnos cómo era realmente este hombre. Pero ¿cuánto de esta imagen que hemos asociado a Nostradamus está basada en hechos? De los pocos exponentes históricos que existen, hay 2 en concreto que según muchos conservan una imagen realista de este hombre.
El primero es un retrato de Nostradamus pintado por su hijo César. César era un pintor bastante bueno. Este retrato nos muestra a un hombre sonriente, como si estuviese a punto de contar un chiste. La imagen del retrato transmite bastante seguridad. Parece como si se tratase de tu abuelo favorito que ha venido a consolarte. Pero también hay un brillo en sus ojos, como si estuviese diciendo, puedo ser bastante gracioso, pero también puedo ser serio y duro. Los expertos creen que el segundo exponente es la descripción que hizo de Nostradamus una de las personas más cercanas a él. Esta es la descripción que hizo de Nostradamus su secretario Chavigny. Tenía una altura más o menos media. Era físicamente robusto, vital y fuerte. Tenía la frente muy ancha, la nariz recta y ojos grises de mirada dulce que brillaban cuando se enfadaba. Sus mejillas eran de color carmesí, incluso a una edad bastante madura. De barba larga y abundante, rostro duro y a la vez sonriente, pero esta dureza se suavizaba por su gran humanidad. Para los demás era muy espabilado y tenía repentinos ataques de rabia, pero aún así era un trabajador paciente. Dormía solo 4 o 5 horas cada noche. La época en la que vivió Nostradamus fue un período de transición. Cuando el miedo y la incertidumbre de la Edad Media fueron llegando a su fin, comenzó una nueva era. Con el despertar del Renacimiento, toda la visión del universo empezó a cambiar. En ningún sitio era esto más evidente que dentro del recinto amurallado de Saint-Rémy, la ciudad francesa donde nació Nostradamus. Saint-Rémy conserva su sabor medieval, incluida una boca de alcantarilla en medio de la calle. Está igual que en la época de Nostradamus. Vincent, escritor y guía, ha seguido el rastro del legado de Nostradamus desde sus comienzos en Saint-Rémy y nos ha traído hasta esta dirección, el número 6 de la calle Hoche. Nostradamus nació en esta casa en 1503. Es muy probable que fuera la casa de su abuela. Básicamente su madre hizo de comadrona, y las últimas investigaciones dicen que en realidad la casa en la que creció fue la propiedad de al lado, que era bastante más amplia. Fue bautizado con el nombre de Michel de Notre-Dame, un apellido católico que significa Nuestra Señora. El abuelo judío de Nostradamus adoptó este apellido cuando se convirtió al catolicismo durante la Inquisición española, porque en aquella época los judíos en Europa eran perseguidos. A pesar de la represión religiosa de la época, el sur de Francia era una región cosmopolita, un auténtico hervidero de mitos, magia y emocionantes avances en medicina, matemáticas y astronomía. Más que el lugar perfecto, era probablemente el único lugar en Europa en el que alguien como Nostradamus podía haberse formado, haber aprendido y logrado su cometido. Desde una edad muy temprana, el joven Michel de Notre-Dame estaba interesado por estas materias. Su abuelo paterno, Jean de Saint-Rémy, era el consejero del pueblo y quizás también fuera el médico. Así que en la familia había mucha tradición por estudiar. Desde una edad temprana, Nostradamus estudió latín y probablemente un poco de hebreo y matemáticas. Además de enseñarle algunas nociones básicas de matemáticas, latín, griego y hebreo, su abuelo le introdujo en el mundo de las ciencias celestiales. Y seguramente heredaría de él su astrolabio, el instrumento medieval que antiguamente se usaba para determinar la altitud del Sol y otros cuerpos celestes. Más tarde, Nostradamus escribiría sobre las maravillas astronómicas que despertaron su interés por la astrología. Júpiter se une más a Venus que a la Luna, apareciendo de plenitud blanca. Venus escondida bajo la blancura de Neptuno, de Marte golpeado por la pesada rama.
Aunque algunos creen que este poema sugiere que Nostradamus predijo las órbitas de los planetas, es muy probable que sacase la idea del libro sobre los giros de los orbes celestes de Copérnico, publicado en 1543, en el que incluía su teoría del sistema solar. Pero si su temprano interés por la astronomía fue inspirado por su abuelo, su entorno escondía su pasión por la antigüedad. Provenza está repleta de historia, y Saint-Rémy es uno de esos lugares donde la historia simplemente se acumula en una ruina encima de otra ruina. Para el joven Nostradamus, la conexión más viva y directa con otros tiempos no estaba en algo sobrenatural, sino a solo unos metros al sur de su casa en Saint-Rémy. Nostradamus jugaba aquí cuando era pequeño. Fue su primera introducción a la historia antigua de la región. En 6 de sus cuartetos predijo que en esta región se descubriría un gran misterio o un tesoro enterrado. Bajo los antiguos edificios vestales, de Polman sol en caverna de cabra. Al pie de una cadena de montañas de piedra caliza estaba la entrada de una antigua ciudad romana llamada Aglanum, con un mausoleo y un arco del triunfo. El tesoro o el botín que predijo Nostradamus podría tratarse de parte de la ciudad, ya que ésta no fue descubierta ni excavada hasta 1921. ¿Había visto el futuro? Quizás nunca sepamos la respuesta. Pero definitivamente este lugar inspiró al joven Nostradamus. Simplemente jugar en las sombras de estos monumentos era como sumergirse en otro tiempo. Esculpidos en los muros del interior del mausoleo había relieves de los abatidos prisioneros y escenas de batalla de una antigua conquista romana. ¿Qué es todo esto? Estos enormes monumentos debieron de ser de una raza de gigantes. Debió de quedarse absolutamente impresionado. Seguramente Nostradamus se quedó maravillado ante las propiedades acústicas del interior del Arco del Triunfo romano, ya que el eco amplificaba los sonidos que se hacían dentro de él. Desde su casa podía ir andando hasta las ruinas y a medida que fue desarrollando sus conocimientos, pudo leer las inscripciones en latín, apreciar la arquitectura del arco y el arte en el interior del mausoleo. Parece ser que el lugar le ayudó a hacerse su propia idea de la historia en sí. Se dio cuenta de que no estábamos viviendo en un pequeño límite de tiempo humano, sino que había siglos en los que habían pasado cosas, en los que se habían perdido cosas muy importantes. También le fascinaba una cantera de la zona que aún existe y que se usó para construir la antigua ciudad romana. Los estudiosos creen que esta cantera inspiró uno de sus pasajes más enigmáticos. Esta es la pirámide a la que se refiere Nostradamus en la Centuria Cuarta, cuarteto 27. Salón, Manfón, Tarascón de Sex, el arco donde está en pie todavía la pirámide, vendrán a liberar al príncipe de Dinamarca. Nunca nadie ha descifrado esta profecía. Los expertos creen que puede referirse a la liberación de un príncipe secuestrado, pero dónde y cuándo sigue siendo un misterio. Lo único que está claro es que este viejo lugar marcó un principio. Este lugar inspiró a Nostradamus. Más o menos podemos especular que esto le ayudó a ver la historia de una manera más amplia, a pensar no solo en la vida de un hombre o en un periodo de vida en concreto, sino en términos de cientos y miles de años. El conocido poeta y estudioso del siglo XVI, Pierre de Ronsard, escribió esto sobre Nostradamus. Quizá fuera la inmensa eternidad de Dios Todopoderoso lo que hizo surgir el poder de Nostradamus. O quizá fuera cosa de un demonio malvado o bondadoso. Quizá su espíritu escala hasta el cielo por encima de los mortales y desde allí repite sucesos prodigiosos. Yo no lo hubiese creído si el cielo que concede el bien y el mal a la humanidad no hubiese sido su inspiración. Era una época maravillosa. Mientras el joven Nostradamus iba creciendo, el mundo en torno a él ofrecía un asombroso espectáculo de logros humanos. En su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón había conseguido cruzar el Atlántico.
En Florencia, Italia, el escultor Miguel Ángel Buonarroti había tallado una pieza de mármol de 5 metros de altura llamada el David. Y Leonardo da Vinci había pintado un retrato llamado Mona Lisa. En 1519, a los 16 años, Michel de Notre Dame se trasladó a la antigua ciudad amurallada de Aviñón, a orillas del río Ródano, al sur de Francia. Aquí se matriculó en un curso de retórica, matemáticas, música y astronomía. Según la creencia popular, durante su estancia en la Universidad de Aviñón, se convirtió en un gran erudito e incluso se licenció en medicina. Pero la llegada de la peste a esta región por entonces hizo improbable una larga estancia en la universidad. En 1520, cuando Nostradamus tenía 17 años, el Ródano se desbordó cubriendo las calles de aguas residuales y cuerpos flotantes procedentes de los cementerios cercanos. Poco después, una peste virulenta asoló Aviñón. Llevaba alrededor de un año allí cuando llegó la peste, por tanto no acabó el curso. Así que los conceptos básicos como la retórica y todo eso ya los había estudiado. Pero no había llegado a la astrología, la música o la aritmética, que se dan en el segundo año de curso. Pero la virulencia de la peste negra que obligó a cerrar el puente de Aviñón, prohibiendo la entrada a todos excepto los más valientes, y que pospuso los estudios de Nostradamus, ofrecía otro tipo de aprendizaje. Quizás este acontecimiento ayudó a Nostradamus a entender la importancia del agua dulce para mantener la higiene de una ciudad. Más tarde, como médico, insistiría en el agua dulce y las calles limpias como forma de prevenir la peste. Hay documentos que atestiguan que Nostradamus dejó Aviñón en 1521 y se dedicó a recorrer el campo francés en busca de hierbas y remedios. Mientras que hoy una farmacia francesa moderna ofrece una amplia variedad de medicinas, en la época de Nostradamus las farmacias eran así. En honor al 500 aniversario de Nostradamus, la ciudad de Galier, al sur de Francia, ha plantado un jardín de hierbas muy parecido al que Nostradamus hubiese utilizado para experimentar con la medicina natural. Madame de la Rosière es la cuidadora. En este jardín hay plantas que sirven para protegerte contra las tormentas, para mantener alejadas a las brujas, y plantas con las que las chicas pueden averiguar el nombre del amor de su vida antes de conocerle. Para Nostradamus, lo más importante de un jardín alquímico como este era su significado y su simbolismo. Él hubiese entendido los símbolos de este jardín. Los utilizaba para trabajar, y otros alquimistas también los utilizaban. Entre las plantas medicinales que Nostradamus encontró en sus viajes estaban las alcachofas, cuyas raíces decían que servían para curar la ictericia, los saucos, cuyas ramas eran utilizadas para curar la fiebre, las granadas, que según decían aumentaban la fuerza, y una gran variedad de flores, rosas, lavanda y salvia, cuyos usos aún no estaban totalmente claros. Después de estar 8 años recolectando hierbas, Nostradamus dijo: He pasado mis años de juventud estudiando y experimentando con hierbas medicinales. De 1521 a 1529 me dediqué a viajar por una serie de tierras y países en busca de conocimientos medicinales. Fue entonces cuando este boticario de 26 años se matriculó en medicina en la prestigiosa Universidad de Montpellier. Pero su solicitud nos hace pensar que quizás no estuviese tan interesado en realizar sus estudios. Firmó la solicitud como Miki de Nostradamia. Bueno, era un poco demasiado informal. Mucha gente cree que fue aquí donde el autodenominado Miki de Nostradamia cambió su título de farmacia por su licenciatura en medicina, pero eso ahora se ha puesto en duda. A pesar de que en sus últimos libros Nostradamus se autodenominaba doctor en medicina, en la Universidad de Montpellier no existe ningún documento que acredite su licenciatura. De hecho, hace poco se tradujo un documento de los archivos de la universidad que asegura que el nombre de Nostradamus había sido tachado del registro.
La razón citada era que como boticario engreído había hecho algunos comentarios groseros sobre los médicos. Si hace unos años alguien me hubiera preguntado quién era Nostradamus, probablemente le hubiera dicho que era médico, astrólogo y profeta. Ahora sabemos que fue admitido en la Facultad de Medicina de Montpellier, pero también sabemos que le echaron. A pesar de este contratiempo, él estaba decidido a ser médico, y por tanto Michel de Notre Dame latinizó su nombre en Nostradamus y se dispuso a seguir la gran tradición de Hipócrates. El padre de la medicina había dicho una vez que un médico tiene que ser también un viajante. Para Nostradamus eso significaba seguir a la peste. Nostradamus se convirtió en un médico muy eficaz contra la peste. Si era o no médico, eso ya es otra historia. Pero sin duda, cuando todos los médicos de la zona salieron huyendo, él fue uno de los pocos que entró e intentó controlar la peste. Como más tarde escribió su hijo César, fue una tarea de enormes proporciones. Las personas afligidas por la enfermedad abandonaron toda esperanza de recuperarse. Las casas estaban abandonadas y vacías, los hombres desfigurados, las mujeres lloraban. Los camilleros trabajaban sin cesar. El propio Nostradamus hizo esta espeluznante observación cuando entró en la ciudad infestada por la peste. Una de las cosas que más me impresionó fue ver a una mujer cosiendo sin ayuda de nadie su propia mortaja, empezando por los pies. La encontraron muerta en medio de su casa con la mortaja a medio terminar. En el siglo XVI, el conocimiento de las estrellas era fundamental para la medicina. Los médicos usaban la astrología y el día de nacimiento del paciente para diagnosticar su enfermedad. Luego seguían con una serie de tratamientos rudimentarios. Cientos murieron no solo de enfermedades, sino también de la práctica de sangrías y la aplicación de sanguijuelas en la piel. Nostradamus era un médico bastante convencional. Practicaba sangrías cuando lo creía necesario. Aplicaba sanguijuelas y esas cosas. Muchos de los escritores contemporáneos le veían como el gran médico del siglo XVI, con multitud de conocimientos modernos, pero ese no era el caso. Su máxima era, usa lo que funcione. Y él relató en uno de sus libros que sangrar no era nada bueno. Podríamos decir que él utilizó este método, pero que no funcionó tan bien como a él le hubiese gustado. Nostradamus usó su conocimiento de las hierbas medicinales para inventarse nuevos remedios. El más conocido fue la pastilla de rosas, una fórmula que creó en 1555. 300 o 400 rosas rojas arrancadas antes del amanecer, pulverizadas y mezcladas con el serrín del ciprés más verde, lirio de Florencia, clavos y raíz de cálamo. Ahora sabemos que la raíz de cálamo es un poderoso antioxidante. Es también bueno para el sistema inmunológico. Ayuda a curarse y tiene muchas otras propiedades, y este era uno de sus principales ingredientes. Así que, según parece, las pastillas de rosa tenían un poco de alcanfor y los escaramujos aportaban vitamina C. El alcanfor actuaría como antiséptico. Poco más se sabe de este remedio, pero algunos dicen que su mejor arma contra las enfermedades era en realidad su obsesión por la limpieza. Lo que hizo fue quemar los cadáveres, las sábanas, quemar todo con lo que había entrado en contacto la gente infectada con la peste. También recomendó ventilar las casas, dejar correr el agua y cosas por el estilo. También limpiar las calles, bueno, desinfectar bien las calles. Y con esto lo que hacía era sacar a las ratas de allí, matar a un montón de ratas y a un montón de pulgas que eran las que propagaban la peste. Consiguió ganar un mes, la peste duró solo 2 meses y eso fue algo bastante milagroso para esa época. En la ciudad de Agen, donde era conocida su reputación como curandero, Nostradamus conoció en 1531 a una mujer llamada Henrietta d'Encausse y se casó con ella. Tuvieron 2 hijos. Según la leyenda local, durante los años que estuvieron juntos, Henrietta despertó otra vez el interés de su marido por las artes místicas.
Compartió con ella los antiguos libros que él había estudiado de pequeño e incluso se adentraron en la práctica de la magia ritual. Pero si en esa época Nostradamus era realmente un profeta, sabría que su felicidad pronto tendría un trágico final. La imagen que se da de él en la sabiduría popular y la leyenda es la de un misterioso mago conectado con espíritus, demonios y ángeles. Pero si retrocedemos en el tiempo, surge una imagen diferente, la de un hombre normal, de una familia media, incluso un tanto distinguida. Esta casa de campo perteneció al hermano pequeño de Nostradamus, Bertrand. En su época era una espléndida casa de campo, por tanto esto nos indica que Bertrand no solo era un rico terrateniente y comerciante, sino que también era el capitán de la milicia local. Sin duda, la riqueza familiar permitió a Nostradamus viajar todo lo que quiso. En 1533 realizó otro viaje por Europa y el sur de Francia. Él hablaba de estos viajes como períodos de estudio y aprendizaje. Uno de estos viajes le llevó hasta Italia, a casa de Julio César Scaliger, un científico matemático y, lo que era más importante para Nostradamus, un prestigioso médico licenciado en la Universidad de Montpellier, la misma de la que él había sido expulsado. Algunos investigadores creen que seguramente Nostradamus dio hierbas medicinales al doctor Scaliger y que a cambio éste le enseñó anatomía humana, fisiología e incluso disección. Estas clases se llevaron a cabo en secreto, porque para la Iglesia este tipo de trabajo era considerado un crimen contra Dios. Más tarde, Nostradamus escribió un testimonio lleno de alabanzas hacia este personaje del Renacimiento, considerándole como su profesor más influyente. Scaliger parece haber heredado la habilidad de Cicerón para la elocuencia, el arte de Virgilio para la poesía y el doble del conocimiento de Galeno para la medicina. Le debo más que a nadie en el mundo. Otra de las cosas que más influyeron en la vida de Nostradamus fue una tragedia familiar. En 1534, mientras él estaba lejos de casa, su mujer y sus 2 hijos contrajeron la peste y murieron. En ese momento, Nostradamus solo tenía fama de curandero e intelectual, pero tras la muerte de su mujer y sus hijos se volcó en el misticismo. A partir de entonces, la magia y las ciencias ocultas condicionarán su vida. A los 47 años, Nostradamus se casó por segunda vez, después de haber perdido a su primera mujer y a sus hijos. Su segunda mujer fue Anne Ponsard, viuda de un abogado influyente. Anne aportó una riqueza considerable al matrimonio y con el tiempo le dio 6 hijos. Se fueron a vivir a un pueblo del sur de Francia, Salon de Provence. Este pueblo es ahora un destino turístico de moda, pero aún se siente la presencia de este profeta de 500 años. Una pintura gigante de Nostradamus adorna la ciudad y vigila atentamente a los visitantes. La antigua torre del reloj, un monumento a la sabiduría, aún conserva la imagen de los 7 planetas conocidos en el 16. Y la calle donde estuvo su casa ahora rinde homenaje a su habitante más famoso. Esta es la calle donde vivía Nostradamus y esta es la casa donde vivió Nostradamus durante los últimos 20 años de su vida y donde escribió sus profecías. Su casa de salón era bastante grande para esa época. Puede que se les hiciese un poco pequeña, con 6 hijos en casa, sirvientes, secretarios, etcétera, etcétera. Pero no estaba mal para un médico bien pagado que ganaba bastante dinero para esa época. En 1550, Nostradamus empezó a escribir almanaques que incluían información práctica del año venidero para los granjeros. Los almanaques de Nostradamus eran muy similares al almanaque del pobre Ricardo, de Benjamin Franklin. Incluían un pronóstico del tiempo, información sobre las cosechas y la comida,
sugerencias de cómo vivir y qué comer. Y a veces también citas de otras personas famosas de la época. Sin duda, incluían datos de astrología. Y los publicó para ganar más dinero y así poder mantener a su numerosa familia. Los almanaques contenían pequeñas profecías del futuro, predicciones que se hacían realidad si creías en ellas. En toda la luna nacerán monstruos diversos, tanto humanos como animales, inundaciones, sequías, obispos nacen y princesas mueren. El rey Enrique II lo leía casi todos los días. Sin duda causaron bastante revuelo. Nostradamus fue una de las primeras personas en ganarse la vida escribiendo almanaques anuales. Tras el éxito de esta publicación, Nostradamus quiso llegar a un público más amplio con su Tratado de los Afeites y las Confituras. En el siglo XVI había esta idea de que si pertenecías a la nobleza, si eras una dama tenías que tener un cierto tipo de aspecto. Y a las mujeres de clase media les interesaba mucho todo esto, así que fue muy buena idea. Toda mujer adinerada que quisiese tener los dientes más blancos, una piel más clara y un buen remedio para teñirse el pelo cobrizo, compró un ejemplar. Y Nostradamus sacó mucho dinero de esto. Fue el equivalente del siglo XVI a un bestseller. El libro incluía recetas para tintes de pelo, perfumes, medicinas para la tos y una especie de pasta de dientes fortalecedora. Para blanquear los dientes, da igual lo negros o marrones que estén, muela 3 medidas de cristal, sílex, mármol blanco, sal de roca y caparazones de caracol. Frote los dientes con este polvo y en solo unos días verá sus dientes más blancos. Mientras los europeos compraban sus productos de belleza por pura vanidad, Nostradamus empezó a ver el futuro. Nostradamus construyó un taller de trabajo, o quizás incluso añadiese un piso a la parte de arriba de su casa. Hay que tener en cuenta que tenía 6 hijos y que necesitaba tranquilidad para hacer su trabajo. Así que necesitaba algún sitio alejado y algún tiempo separado de ellos. Según parece, hacía la mayor parte del trabajo en el estudio por la noche, cuando todos sus hijos estaban durmiendo. Nostradamus describió lo que sucedía en su ritual nocturno mientras miraba un bol de agua situado encima de su escritorio, una práctica que recuerda al oráculo de Delfos. De noche sentado y en secreto estudio, exigua llama saliendo de la soledad, hace prosperar lo que no debe creerse en vano. Hay toda una escuela de pensamiento que afirma que Nostradamus era lo que en aquella época se llamaba un teurgo. Teurgo es la palabra medieval para mago. Una persona que mediante sus conversaciones con los ángeles se comunica directamente con Dios. La varita mágica en el medio de su mano se coloca. Humedece su ropa y sus pies con el agua. Una voz, miedo, él tiembla en su bata. Divino esplendor, el Dios se sienta cerca. No estoy seguro de si Nostradamus necesitaba entrar en trance para hacer sus profecías, pero definitivamente, en el caso de otros adivinos, profetas y chamanes, había una serie de rituales y prácticas establecidas que usaban normalmente y parece ser que hasta cierto punto esto era bastante universal. Ayunar era uno de ellos, la meditación era otro. Muchos creen que a través de este tipo de rituales, Nostradamus escribió las profecías de los acontecimientos del año 3797, entre ellos la terrible predicción del fin del mundo. La noche. La noche era para él una herramienta tan importante como sus viejos libros, su pluma y su astrolabio que había sido un regalo de su abuelo. De vez en cuando Nostradamus se quedaba despierto toda la noche practicando la adivinación.
Consistía en observar un espejo, un bol con agua o una bola de cristal e intentaba ver las visiones del futuro. Pero muchos creen que esta técnica no terminaba ahí. En un pasaje del prólogo de sus profecías, dice que el verdadero secreto de este método se lo llevaría con él a la tumba. Su método para ver el futuro era una combinación de alquimia con astrología, magia cabalística y misticismo cristiano. Algunos dicen que su método secreto se basaba en el estudio de acontecimientos celestiales. Salía de su estudio y se subía al tejado a una especie de torrecilla donde podía estar más cerca de las estrellas. Utilizaba conjunciones astronómicas y alineaciones. Y de esta forma decía que un determinado acontecimiento sucedería cuando, por ejemplo, Saturno y Júpiter estuviesen en Piscis. El problema es que estas conjunciones podían volver a ocurrir. Así que se podía elegir entre un número de fechas en las que dicho evento podía suceder. Nostradamus escribió sus predicciones en 1000 poemas de 4 versos llamados cuartetos. Escribió en su lengua materna, el francés, pero para protegerse de los cazadores de brujas de la época, incluyó versos en latín y griego e incluso anagramas. Dividió sus escritos en 10 grupos de 100 cuartetos cada uno, a los que llamó centurias. Y nada más terminar su primer conjunto de versos, Nostradamus destruyó cualquier prueba con la que la Inquisición pudiese acusarle de criminal. Dispongo de volúmenes que llevan mucho tiempo escondidos, pero temiendo el uso que se podría hacer de ellos, los encomiendo a las llamas. Nostradamus mantenía sus fuentes en secreto, pero eso era algo normal, porque como estaba escribiendo un libro de profecías, no quería que todo el mundo supiese de dónde las había sacado. Si hubiese tenido algún tipo de fuentes mágicas, las habría quemado. No quería que la gente pensase que era un mago. Los lugareños ya sospechaban bastante de él. Los cuartetos de Nostradamus vieron la luz por vez primera en toda Europa en mayo de 1555, cuando se publicó una colección llamada Les Prophéties de Michel de Notre Dame. El más famoso fue el cuarteto sobre el rey Enrique II, que trataba de cómo moriría. Compitiendo en una justa, una lanza atravesaría su casco de oro. El joven león vencerá al viejo. En un campo de liza y a un solo combate. En jaula de oro perforará el ojo, 2 heridas en una, seguidas de muerte cruel. El joven león atravesando el casco y perforando su ojo. Todas estas pistas que están en el cuarteto apuntan directamente a un acontecimiento muy específico. Por crípticos que puedan sonar estos versos para la mayoría de nosotros, en el siglo XVI en Francia estaban muy claros. Enseguida se interpretaron los versos del cuarteto 35 de la primera centuria, asegurando que sugerían que el monarca francés Enrique II moriría en una justa. La reina Catalina de Medici intentó evitar que el rey se batiese en duelo, porque el cuarteto de Nostradamus había predicho su trágico final. Por tanto, esta fue la profecía más importante desde que comenzara su carrera como profeta famoso. El accidente mortal ocurrió en el verano de 1559, cuando en la boda de su hija, el rey organizó una justa. Se enfrentó al conde de Montgomery, el jefe de la Guardia Real escocesa. Hubo 3 torneos, y en el tercero, la lanza del conde de Montgomery se hizo añicos, y uno de los fragmentos fue directamente a la visera del casco de Enrique II, y o se le clavó en el ojo o en su sien izquierda. Esa noche, el conde de Montgomery le dijo a Nostradamus: Maldigo al adivino que predijo este hecho con tanta maldad y tanta precisión.
Antes de 1559, Nostradamus era un personaje de la leyenda local que suscitaba curiosidad. Pero en realidad, hasta después de la muerte de Enrique II, no se convirtió en una superestrella internacional. Fue como si todo el mundo dijese: esto es algo mucho más serio que un tío escribiendo un puñado de versos crípticos. Hay un significado detrás de ellos. Así que apenas unos años después de la muerte de Enrique II, las profecías, el primer volumen de las profecías, estaba traduciéndose en Londres y Nostradamus ya era conocido internacionalmente. Tras la muerte de Enrique II, la reina Catalina y su corte hicieron un viaje por Francia para intentar tranquilizar al pueblo. La histórica procesión, encabezada por más de 7.000 caballos reales, llegó a Salon de Provence en 1554. Cuando llegaron a su castillo del sur, el Château Lamperrie en Salon, la reina ordenó que le trajeran a Nostradamus. Más tarde dijo: Cuando visitamos Salón, vimos a Nostradamus, quien prometió a mi hijo el rey Carlos IX una larga vida. Nostradamus fue llamado a la corte para tener una reunión con Catalina de Medici, que era la reina en esa época. Como había predicho con exactitud lo que le sucedió al rey, Catalina le pidió que predijera el destino de sus 7 hijos, que eran pequeños. En esa época eran bastante pequeños. La reunión tuvo lugar en la Salle d'Honneur, también conocida como la Sala de la Chimenea. Nostradamus examinó a los 7 niños reales y emitió sus predicciones para el futuro. Y no se equivocó cuando le dijo que cada uno de sus hijos serían reyes y reinas. Serían monarcas de diferentes países de toda Europa. La historia ha demostrado que sus predicciones fueron correctas, pero los cambios en la ascensión al trono real se produjeron porque 4 de los hermanos murieron prematuramente. En la edición de sus profecías de 1557, escribió lo siguiente sobre la familia real. De 7 ramas, a 3 serán reducidos. Los mayores serán sorprendidos por la muerte. Si las 7 ramas eran los 7 niños de Catalina, entonces Nostradamus habría predicho el futuro correctamente. Solo 3, Enrique III, Francisco y Margarita, seguían vivos en 1576. Probablemente predijo también la Revolución Americana. Algunos aseguran que en varios cuartetos escribió sobre los colonos británicos luchando en una guerra por la independencia. Occidente se liberará de las Islas Británicas. La hermana de las Islas Británicas, 15 años antes que su hermano nacerá, sucederá al reino de la balanza. A partir de ese momento, las centurias de Nostradamus serán reconocidas por sus predicciones sobre acontecimientos históricos y sobre personajes. Las más sorprendentes implican a poderosos y tiránicos líderes como Napoleón Bonaparte. Muchos de sus cuartetos eran sobre Napoleón. Decían que Napoleón había nacido en una isla de Italia y que luego sería exiliado a otra isla. A Nostradamus no le caía bien Napoleón. Creo que le llamaba el carnicero. Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio, que les parecerá menos príncipe que carnicero. De soldado simple llegará al imperio, de ropa corta llegará a la larga. Napoleón nació en Italia. De hecho, empezó como soldado con uniforme corto y más tarde, como emperador, llevó largas vestimentas. Por 14 años se mantendrá la tiranía. En efecto, el reino de guerra y terror de Napoleón empezó en noviembre de 1799 y duró 14 años, hasta que en abril de 1814 fue exiliado a Elba. Es probable que escribiese otro cuarteto en forma de anagrama para predecir las sangrientas guerras de Napoleón. Po, nacido Lorón, más a fuego que a sangre será. Si se mira desde el punto de vista del anagrama, cuando Nostradamus habla en su cuarteto sobre 3 lugares llamados Napoloren, podría ser que la frase oculta tras el anagrama fuese Napoleón Roi, Napoleón Rey.
Quizá porque era francés, muchos de los escritos de Nostradamus se centraban en su país natal. Algunos estudiosos creen que predijo la Revolución Francesa de 1789, 234 años antes de que ocurriera. Sus versos describen los detalles escabrosos de las ejecuciones en la guillotina de María Antonieta y el rey Luis XVI. Por gran discordia la tromba temblará, acuerdo roto levantando la testa al cielo, boca sangrante en la sangre nadará. El rey elegido causa tempestad, fuego, sangre, corte. Predicciones como esta han fascinado y desconcertado al mundo entero, cuando una tras otra parece que se han ido haciendo realidad, incluso en el siglo XX. Pero ¿estarán las grandes catástrofes aún por llegar? Nostradamus 500 años después, episodio 2. Existe una gran tradición en interpretar y manipular los escritos de Nostradamus. A lo largo de los siglos, determinadas palabras y frases de sus trabajos han hecho creer a muchos que predijo decenas de hitos históricos. Aunque muchas veces predije cosas que acabaron ocurriendo, estaba dispuesto a guardar silencio. Pero después decidí escribir frases ambiguas y crípticas, complicando mis escritos con un lenguaje impreciso, pero sobre todo profético, relatando los acontecimientos de la futura evolución de la humanidad, sobre todo los más urgentes. En 1555 Nostradamus escribió: «Será pastor semidios honrado cuando la luna acabe su gran ciclo». Este cuarteto podría predecir el trabajo del pionero científico Louis Pasteur, creador de un proceso de conservación de alimentos que lleva su nombre. O quizás simplemente sea un verso que incluye la palabra francesa pasteur, refiriéndose al pastor de la iglesia. Uno será puesto en la esquina de la luna, donde se encontrará en tierra extraña. Algunos creen que este pasaje contiene la prueba definitiva de que Nostradamus predijo los futuros viajes espaciales. La llegada del hombre a la Luna fue una de las predicciones más increíbles que hizo Nostradamus, y les diré por qué. Él dice que uno será puesto en la esquina de la Luna, donde se encontrará en tierra extraña. Y si nos fijamos en la versión original, vemos que utiliza la palabra luna en vez de lin. Por tanto, está en latín, no en francés. Y esto ocurrió en 1969. Esta es una de las profecías más claras de Nostradamus. Hay quien asegura que el cuarteto 146 incluso predice la aparición de un ovni, ya que describe un lugar extraterrestre y un aterrizaje que traerá grandes beneficios para la humanidad. También habla de un terremoto. Gran fuego del cielo en 3 noches caerá. Algo hermoso y admirable sucederá. Muy poco después, la tierra temblará. Los estudios más exhaustivos de los escritos de Nostradamus siempre se han centrado en los versos que parecen predecir uno de los acontecimientos más horribles del mundo: el surgimiento de Adolf Hitler y el nazismo en Alemania. Bestias enloquecidas de hambre cruzarán los ríos. La mayor parte del campo contra Hitler estará. Arrastrará al grande en jaula de hierro cuando el hijo de Germania nada observe. En lo que se refiere a Hitler, Nostradamus tenía bastante que decir sobre él y Alemania. Nunca utiliza el nombre Hitler. En vez de eso, usa un antiguo término para el Danubio, que es el Hister o el Ister. German High Command has committed at least 20 full-strength divisions to the winter offensive.
En el cuarteto 224, Nostradamus escribió: la mayor parte del campo estará contra Hitler. Y si echamos un vistazo a la historia, vemos que hubo numerosas naciones que se opusieron a las potencias del eje. Sin duda el mejor ejército del mundo estaba en contra de Hitler, y fue el mejor ejército del mundo el que venció a los nazis. Pero, ¿por qué Nostradamus usó el término Hitler para referirse al dictador alemán? Nostradamus utilizaba alusiones para representar simbólicamente gentes y cosas, y una de las palabras que utilizó fue Hitler. Yo estoy convencido de que Hitler es una alusión a Hitler. Solo le falta una letra para formar la palabra Hitler. Se trata de un anagrama de Hitler con un doble sentido, que es algo que le gustaba mucho hacer a Nostradamus. Muchos creen que la frase jaula de hierro fue otro símbolo utilizado por Nostradamus para representar la maquinaria de hierro de la guerra. Un capitán de la Gran Alemania, que por su lengua seducirá a las masas, sojuzgará los confines del Danubio, perseguir las cruces por hierro, saqueo y robo. En el cuarteto 335, Nostradamus predice que alguien seducirá a las masas con su oratoria. Y si lo miramos desde un punto de vista histórico, vemos que Hitler era un magnífico orador y que era conocido como el diablo de la elocuencia, por así decirlo. Y de hecho sedujo a las masas con su oratoria. Los nazis interpretaron los múltiples significados de los cuartetos de Nostradamus en su propio beneficio. Y Hitler sacó provecho del conocido nombre de Nostradamus, citando profecías como esta en su propaganda política. Cederá a la Gran Alemania Brabante, Gante, Brujas y Boulogne. La tregua santa, el gran duque de Armenia, asaltará Viena y Colonia. Magda Goebbels, la mujer del ministro de propaganda de Hitler, creía que Nostradamus había predicho el triunfo de los nazis y su influencia en el partido era notable. Pero además de predecir el triunfo de Hitler, también describió con detalle el gran sufrimiento de sus víctimas. Tras la victoria de rabiosa lengua, vencedor sanguíneo por conflicto de la arenga, asar la lengua y la piel y los huesos. Parece ser que en el cuarteto 456 hay una referencia directa al Holocausto. Nostradamus escribió: vencedor sanguíneo por conflicto de la arenga, asar la lengua, la piel y los huesos. Y para mí, esta es una alusión muy directa a la horrible tragedia del Holocausto, porque un montón de personas fueron quemadas vivas. Sufrimiento, tiranías e incluso conquistas. Algunos creen que predijo una de las mayores batallas de la historia. 6 de junio de 1944. Más de 5.000 barcos y aviones desembarcaron a 22.000 soldados aliados en la costa de Normandía, en Francia. Aludió Nostradamus al épico ataque de la Segunda Guerra Mundial conocido como Día D. Por los huevos y lugares circundantes estarán en guerra por causa de las nubes, gámaros, langostas y mosquitos. De le man falta serán bien reveladas. Es fascinante cómo intenta describir estas escenas de batalla con las palabras que él conoce, porque nunca antes ha visto este tipo de cosas. No utiliza la palabra día D y tampoco usa la palabra tropas. Usa palabras como langostas y naves extrañas y terribles que llegan a la orilla. Aparentemente, los crípticos versos de Nostradamus también predijeron los ataques atómicos contra Japón que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades, habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pidiendo socorro. Parece ser que aquí se está refiriendo a los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Y hay una frase que dice: dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca se vio nada igual. Y si echan un vistazo a las fotos de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki,
verán que había trozos de metal por todas partes. Para mí estos versos describen claramente un ataque nuclear, algo que nunca antes había ocurrido en la historia hasta el año 1945. Además de la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial, Nostradamus también pudo haber predicho los grandes cambios sociales que se produjeron en Europa Oriental medio siglo más tarde. La ley comunal se hará en la oposición. Viejo aguantará fuertemente tras ser lanzado del medio. La amistad entre amigos será arrojada hacia atrás. El muro de Oriente caerá, rayos y truenos. Predijo la caída del comunismo. Hay cuartetos que hablan sobre Rusia. Habla sobre el muro de Berlín, pero no utiliza la palabra Berlín. Aunque las profecías son muy numerosas, fueron escritas en un periodo de tiempo relativamente corto. Tardó poco más de 2 años en escribir su colección de cuartetos. Pero en esa época sus visiones llegan hasta el año 3797. ¿Podría este año marcar el fin del mundo? Muchos creen que Nostradamus predijo la guerra y la destrucción que tendrían lugar cientos de años después de su muerte. Pero, si sus profecías fueran reales, escribió sobre personas que ni siquiera se hubiese podido imaginar en lugares que aún no existían. Dallas, Texas, 22 de noviembre de 1963. La obra antigua se acabará. Del techo caerá sobre el gran mal ruina. Inocente hecho muerte se acusará. Culpable escondido soto bajo la escarcha. En el cuarteto 637, Nostradamus parece hacer una referencia al asesinato de Kennedy. Y hay 2 líneas que a mí realmente me impactaron. La primera es: inocente hecho muerte se acusará. Si te paras a pensarlo, Lee Harvey Oswald fue la cabeza de turco de aquel crimen. En mi opinión, fue acusado falsamente. El cuarteto continúa con una referencia al culpable escondido soto bajo la escarcha. Y si buscan en el diccionario la definición de la palabra soto, verán que describe un sitio poblado de árboles y arbustos. Y al haber vivido en Dallas, puedo asegurar que esta palabra describe perfectamente las montañas de la zona. Otro cuarteto, escrito en 1556, predice aparentemente la desgracia de otro presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. El viejo burlado y privado de su plaza por el extraño que lo sobornará. Este pasaje podría haber predicho también la desgracia de otro presidente americano más. Hará cegar por lívido el honor. Será conocida del adulterio la ofensa, que llegará a su gran deshonor. Los defensores de Nostradamus aseguran que este cuarteto hace referencia al escándalo de la Casa Blanca que involucró a Mónica Lewinsky y al entonces presidente Bill Clinton. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Supuestamente el cuarteto número 228 predice la tragedia de otra persona famosa, la princesa Diana, que murió en París el 31 de agosto de 1997. El penúltimo, con el apellido del profeta, tomará a Diana por su día y descanso. Según dicen, la primera frase hace referencia a Dodi Al-Fayed, el hijo del dueño de Harrods, Mohamed Al-Fayed, cuyo nombre es similar al de un profeta islámico. La segunda, su día y descanso, podría referirse al domingo, el tradicional día de descanso y el día de la semana en el que murió. Podrían también referirse al día de fiesta nacional que coincidió con el funeral de Diana. Todas las tiendas y empresas de Inglaterra estaban cerradas, mientras el mundo compartía su dolor por la muerte de una de las mujeres más populares del siglo. Cuesta creer que las profecías de Nostradamus fueran realmente escritas en el siglo XVI, una época tan distinta a la nuestra. Aún así, al igual que su contemporáneo Leonardo da Vinci, Nostradamus parece haber descrito tecnologías que nadie de su tiempo había visto jamás. Cuando el pez terrestre y acuático, por fuerza vaga al suelo sea llevada, su forma extraña, suave y horrorosa,
por mar a los muros muy pronto los enemigos. Definitivamente Nostradamus predijo aviones, submarinos y un montón de tecnología moderna. De noche el sol pensarán haber visto, cuando el puerco semihombre se vea, ruido, canto, batalla al cielo batir, apercibido. ¿Serían los pilotos de combate los puercos semihombres de la visión de Nostradamus? Aquí nos damos cuenta de que a pesar de que viese estas cosas, no las entendía demasiado y las veía como maravillas de la modernidad. Los aviones parece que eran una espada de doble filo. Podía ver que traerían beneficios, pero que a su vez serían también un gran instrumento de guerra. Hay quien defiende que describió la primera guerra del Golfo con sus grandes movimientos de tropas, su tecnología furtiva y sus campos de petróleo ardiendo. Ante Persia, casi cerca de 1 millón de hombres. La serpiente verdadera invadirá Bizancio y Egipto. Entrará villano, amenazador infame, tiranizando la Mesopotamia. Tierra horrible, negra fisonomía. Nostradamus utiliza términos antiguos para ciertas zonas del mundo: Libia, Persia, Oriente Medio, generalmente del Islam, del mahometanismo. Habla de hombres con turbantes. Algunos expertos sugieren que existe otro cuarteto más específico sobre la reciente guerra contra Saddam Hussein. No se podrá por el mar proteger. Entre 2 ríos temer mano militar. El negro airado le hará arrepentirse. Según parece, en el cuarteto 633 se hace referencia al combate y a la actividad militar en Irak. Y las 2 líneas que más me impresionaron son las que dicen: entre 2 ríos temer mano militar. El negro airado le hará arrepentirse. Por tanto, yo creo que aquí se refiere a la guerra de Irak, porque Bagdad está situada entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, que son 2 de los ríos más significativos de la historia. El negro airado le hará arrepentirse. Puede que sea una referencia a Colin Powell, intentando que Saddam Hussein se arrepintiese de sus acciones. Una cosa está clara: Nostradamus rara vez escribió sobre tiempos de paz. La mayoría de sus cuartetos se refieren a destrucciones. Una de sus descripciones de un desastre inminente se conoce como el Cuarteto del Cometa. Después de la gran lucha humana, una mayor se apresta. El gran motor los siglos renuevan. Lluvia, sangre, leche, hierro y peste. En el cielo luz de fuego, corriendo larga centella. Si echas un vistazo al cuarteto que habla del cometa y la larga centella, te das cuenta de que la idea del cometa y de la tragedia de la lanzadera espacial podrían ir unidas, que forman parte de una misma metáfora, parte de una misma imagen. Pero el cometa de los versos de Nostradamus quizás tenga más significados que el de una tragedia. Sí que habla de cometas, pero normalmente como presagios de un acontecimiento. No habla de que necesariamente vayamos a ser golpeados por un cometa. De hecho, algunos piensan que aquí estaba hablando de una serie de acontecimientos que tendrían lugar en nuestra época. Mabus pronto entonces morirá. Llegará de gente y bestias una horrible derrota. Luego de golpe la venganza se verá. Mano, sed, hambre, cuando corra el cometa. Cuando echamos un vistazo a algunos de estos cuartetos que aparentemente se refieren a nuestra propia época, tenemos que buscar los anagramas, los acontecimientos, las posibles interpretaciones que quizás a simple vista no sean tan evidentes. El cuarteto número 262 nombra a un líder malvado o a unos líderes con un nombre extraño: Mabus. Mabus es un anagrama que aparentemente se creó a partir del nombre Osama Bin Laden y George Bush, componentes que si se juntan forman el nombre Mabus.
Así que parece ser que Nostradamus está indicándonos una época en la que desde su punto de vista es muy difícil distinguir a los buenos de los malos. Simplemente ocurren muchas cosas extrañas y todo se complica. ¿Estarán ocurriendo ya los trágicos acontecimientos descritos en el cuarteto de Mabus? Desde los 45 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará cuando se quiera de normandos hacer prueba. Con respecto a los acontecimientos del 11 de septiembre, hay varias palabras clave en 6 o 7 cuartetos que realmente parecen hacer referencia a esta tragedia. Una es la referencia a una gran llama que saltará al cielo. Los expertos también destacan la frase que contiene la ciudad nueva. La ciudad nueva hace alusión a Nueva York. Y si lo piensas, en la frase la gran ciudad nueva, detrás de ciudad nueva podrías poner fácilmente York. Y por tanto, te das cuenta de que, con ciudad nueva, Nostradamus está aludiendo a la ciudad de Nueva York. El verso más importante del cuarteto parece predecir la localización exacta. Desde los 45 grados el cielo arderá. Hace referencia a los sucesos del 11 de septiembre, porque el estado de Nueva York está a 45 grados de latitud norte. Supuestamente, Nostradamus escribió estos versos sobre un país que estaba a 4.800 kilómetros y aún no había nacido. Pero algunos expertos son escépticos. Me gustaría que los defensores de Nostradamus nos hablasen del siguiente desastre tipo World Trade Center antes de que ocurriese, no después. No es justo ver lo que ha ocurrido y luego coger los escritos y decir, ¡ajá! De hecho, muchos están convencidos de que no tenía ningún tipo de poder especial y de que en realidad no era más que un charlatán. Simplemente es una más de las cosas sin sentido en las que la gente cree. No hay ningún misterio en torno a Nostradamus. Durante casi 500 años, Nostradamus, el profeta del siglo XVI, ha sido considerado uno de los profetas más importantes de la historia, pero también ha tenido sus detractores. No hay ningún misterio en torno a Nostradamus, eso es lo interesante. Quiero decir, sabemos que todo lo que él predice se interpreta después de que haya sucedido. Después de un acontecimiento concreto, vuelves a leer algo sin sentido que él escribió y dices, ah, esto es a lo que él se refería. El truco de Nostradamus era la imprecisión. Sus profecías tenían que ser aplicables a todo. Así la mayoría de los acontecimientos podían ser aplicados de manera general. De esta forma cubrirían casi todos los acontecimientos posibles. Algunos escépticos creen que Nostradamus utilizó el lenguaje críptico como instrumento para atacar a los líderes de su época sin arriesgar su propia vida. Si por ejemplo decía la bestia de las 3 cabezas o algo parecido, siempre podía salvar el pellejo diciendo, no me estaba refiriendo a nuestro rey, por Dios, estaba hablando del futuro o algo así. En mi opinión, Nostradamus no era ni un adivino ni un estafador. Era un comentarista social, algo parecido a los que escriben los artículos de opinión hoy en día. Sin embargo, él estaba escribiendo en una época en la que no estaba permitida ni la libertad de expresión, ni las críticas contra el sistema político o el rey, ni nada por el estilo. ¿Por qué entonces la gente sigue creyendo que Nostradamus escribía sobre el futuro y que predijo unos acontecimientos tan fatídicos como Hiroshima y la explosión de 2 transbordadores espaciales? La gente siempre quiere creer en algo y buscarle un sentido al mundo. Y la idea de que alguien de hace 500 años pudo haber visto todo nuestro mundo, para ellos es suficiente. Yo creo que a determinadas personas Nostradamus les da una sensación de seguridad, porque al leer sus escritos pueden saber también lo que va a pasar. Sin embargo, los escépticos son bastante críticos con las profecías de Nostradamus. ¿Dónde estaban los defensores de Nostradamus en 1925 cuando el crack de la bolsa? ¿Dónde estaban los seguidores de Nostradamus en septiembre de 1963 cuando lo de Kennedy y en Dallas? ¿Dónde estaban ellos antes de que ocurriese? Yo creo que esta sería la prueba más fácil que podríamos hacerle a las profecías de Nostradamus.
La primera y más famosa predicción de Nostradamus fue que el rey francés Enrique II moriría en una justa. El joven león vencerá al viejo en un solo combate. Pero un estudio minucioso del cuarteto revela que apenas hay conexión entre la profecía y el acontecimiento. Habla de que el joven león vencerá al viejo. Bueno, Montgomery y Enrique II eran prácticamente de la misma edad. No era uno más joven y otro más viejo. Y no fue en un campo de liza. De hecho, fue un juego, un duelo en un campo de juego. Y en cualquier caso, fue un accidente. No se suponía que tenían que herirse. Era solamente un juego en el que intentaban derribarse el uno al otro. La lanza salió despedida y accidentalmente atravesó su casco y le mató. No fue como describe el cuarteto. Algunos dicen que predijo uno de los acontecimientos más famosos de la historia de Europa, el gran incendio de Londres de 1666. La sangre del justo en Londres será escasa, quemados por rayos de 23 los 6. La dama antigua caerá de puesto alto, de misma secta muchos serán muertos. Pero estos versos, escritos en 1564, también podrían referirse a sucesos que tuvieron lugar en su propia vida. Otra supuesta profecía famosa de Nostradamus fue el gran incendio de Londres, pero en realidad probablemente se tratase de otro comentario social de Nostradamus. La quema de inocentes en Londres no tuvo nada que ver con un incendio ocurrido 100 años más tarde. Pero en su época quemaban a mujeres en las hogueras acusadas de practicar la brujería. Y cuando habla de los rayos y las llamas y las cosas ardiendo, se estaba refiriendo en realidad a los palos en donde ataban a las brujas, a las hogueras. Él estaba horrorizado con todo esto, y eso era lo que se refería en el cuarteto. Sus detractores también prefieren una explicación alternativa a los grandes avances científicos predichos en sus versos. Creen que simplemente Nostradamus relataba las visiones fantasiosas que muchas veces sus contemporáneos comentaban haber visto en las nubes. Las profecías que supuestamente se refieren a submarinos o aviones, e incluso viajes en el espacio, son en su mayoría interpretaciones erróneas de las adaptaciones que hacía Nostradamus de sucesos conocidos. En este caso, los aviones eran las visiones que la gente había contado haber visto en las nubes. Y no solo es que existan estos relatos, sino que también hay ilustraciones y grabados de estos monstruos, de estas visiones en las nubes. Así que no son aviones, no son submarinos. Según dicen, la figura de Napoleón Bonaparte aparece en varios cuartetos. Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio, que les parecerá menos príncipe que carnicero. De soldado simple llegará al imperio, de ropa corta llegará a la larga. Pero aunque los versos parezcan describir a Napoleón, en realidad podría tratarse de cualquiera. El cuarteto supuestamente habla de Napoleón cuando dice soldado simple llegará al imperio, pero esto se podría aplicar a prácticamente cualquier persona. Por ejemplo, Harry Truman fue un simple soldado en la Primera Guerra Mundial. A finales de la Segunda fue el presidente de los Estados Unidos y lanzó la bomba atómica. Para los defensores de Nostradamus, el cuarteto más concreto y más espeluznante es el que, según ellos, describe a Adolf Hitler. Bestias enloquecidas de hambre cruzarán los ríos. La mayor parte del campo contra Hitler estará. Nostradamus nunca predijo a Hitler. La verdad es que en una ocasión habla de un capitán de la Gran Alemania, que supongo que encajaría más o menos. Pero la afirmación típica es que utiliza la palabra Hitler en varias ocasiones, porque se trata en realidad de una especie de anagrama del nombre Hitler. ¿Por qué no escribió simplemente Hitler? ¿Por qué no escribir directamente esa palabra? Eso sería importante, ¿no creen? Y si, como muchos creen, las profecías de Nostradamus predijeron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, ni siquiera nos dieron ningún tipo de aviso. Cualquiera que crea en Nostradamus y piense que el 11 de septiembre estaba en esos libros tendría que ser procesado. ¿Dónde estaban ellos el 10 de septiembre? Me da igual el 11 de septiembre porque recuerden que fueron aviones, lo que significa que si lo sabían el 10 de septiembre podían haberlo evitado. Si yo hubiese tenido un libro que dijese algo, lo que fuera, sobre lo que iba a pasar el 11 de septiembre, y no hubiese facilitado esa información a la gente que podía haberlo evitado, creo que no habría mejor definición en el mundo para describir la maldad.
Aunque hay argumentos racionales que cuestionan sus profecías más atroces, muchas personas siguen viendo a Nostradamus como un profeta. El mundo se interesa por él cada vez que hay una crisis mundial seria, porque abrimos el libro de las profecías para encontrar una respuesta a la crisis. Y si la palabra impresa fue su vehículo de expresión durante los últimos 500 años, los sucesos del 11 de septiembre lo condujeron a un medio que ni siquiera él hubiese vaticinado jamás. Una de las mayores manifestaciones de Nostradamus en los últimos años fue el revuelo que se formó después del 11 de septiembre. El principal grupo de noticias de Nostradamus en Internet recibió más de 8.000 consultas sobre si había predicho los atentados. Al mismo tiempo, su web recibió un auténtico aluvión de preguntas, más de 500.000 de consultas, y tuvo que ser cerrado. En los días posteriores al 11 de septiembre, Nostradamus estaba por toda la red. Fue una de las búsquedas principales en Google. El libro número 1 en ventas de Amazon.com fue una biografía de Nostradamus, al igual que otros 5 que estuvieron entre los 25 libros más vendidos de Amazon.com, así que estaba por todas partes. Esta espeluznante profecía, supuestamente escrita por Nostradamus, estaba por toda la red apenas 2 días después de los atentados. En la ciudad de Dios habrá un gran trueno. 2 hermanos se separarán por el colapso. Mientras la fortaleza resiste, el gran líder sucumbirá. La tercera gran guerra comenzará cuando la gran ciudad esté en llamas. Nostradamus, 1654. Pero Nostradamus murió en 1566. No pudo haber escrito este pasaje en 1654. Y en sus trabajos publicados no hay rastro de este cuarteto. Era un fraude. Aún así, aunque los escépticos pongan en duda sus supuestas predicciones, Nostradamus sigue siendo un personaje conocido y un escritor de gran éxito. La pregunta que aún sigue en pie es ¿por qué? Nostradamus sigue siendo popular por un par de razones. La primera es que se trata de un sabio de la Edad Media, y tenemos esa idea de que en la antigüedad existía una especie de sabiduría profunda que podríamos heredar. En parte también yo creo que es simplemente cosa de los medios. Es como una leyenda urbana, una historia que se repite una y otra vez. Pero si la historia de Nostradamus es solo una leyenda urbana, ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo. En ningún sitio es esto más evidente que en su ciudad natal, Salon de Provence. 500 años después de su muerte, el espíritu de Nostradamus continúa infundiendo el miedo y la inquietud incluso en las almas más valientes. Salon de Provence. La soleada ciudad amurallada del sur de Francia sigue siendo el lugar perfecto para mantener viva la leyenda de Nostradamus. Aquí fue donde escribió unas 36.000 palabras de profecías y predicciones. Crió a 6 hijos y comenzó un legado editorial que ha durado más que ningún otro, algo que ni siquiera el propio Nostradamus hubiese vaticinado. A los 62 años, sus almanaques y colecciones de versos se empezaron a editar en toda Europa y podían ser leídos en alemán, italiano, inglés, español y su idioma original, francés. Durante el último año y medio de su vida escribió la mayor parte de las profecías. En 1565 completó su 10ª y última colección de cuartetos, pero cuando iba a cumplir 63 años, su salud empezó a empeorar. Tenía artritis, gota, hidropesía y edema. Llevaba bastante tiempo sufriendo de gota. Era una enfermedad bastante común en esa época. Los informes indican que Nostradamus empezó a escribir su testamento en 1566. Su enorme colección de antigüedades y monedas acumuladas durante sus viajes por toda Europa valía el equivalente hoy en día a casi 1 millón de euros. A pesar de que el profeta había ganado la mayor parte de su dinero vendiendo el futuro a sus clientes, no tenía claro cuál de sus hijos sobreviviría para heredar sus más preciadas posesiones. Así que su colección de libros y cartas sería legada al que llegase primero a la edad adulta. Su hijo César heredaría el astrolabio de latón que Nostradamus había heredado de su abuelo. En junio de 1566 pidió que le subieran la cama al piso de arriba, a su estudio secreto, donde esperaría la muerte.
El 1 de julio de 1566 dictó su última predicción a su secretario y escribano Jean Chavigny. Puedo asegurar con toda certeza que él sabía cuándo moriría, el día e incluso la hora. Me dijo: no me verás vivo al amanecer. Chavigny declaró que Nostradamus le dijo que al día siguiente ya no estaría vivo, y eso fue cierto. Le encontraron en su estudio, muerto de pie, a la mañana siguiente. Su viuda, Anne Fonsard, llevó a cabo sus últimas voluntades. Fue enterrado en una iglesia franciscana en Salón, donde descansó en paz durante 200 años. Pero en 1780, durante el caos de la Revolución Francesa, su tumba fue abierta y profanada por saqueadores. El acontecimiento hizo surgir una leyenda. Los saqueadores habían encontrado el esqueleto de Nostradamus con una medalla en torno a su huesudo cuello. Según dicen, la medalla tenía inscrito en números romanos el año exacto en el que su tumba sería abierta y saqueada. Ese mismo año, sus restos fueron recogidos y llevados a su lugar definitivo de descanso en la iglesia de Saint-Laurent, en Salon de Provence. Al principio, Nostradamus fue enterrado de pie de la misma forma que fue encontrado la mañana de su muerte. Después de que su tumba original fuera saqueada, los pocos huesos que quedaron fueron enterrados aquí. La cripta ocupa un lugar de honor en la acertadamente llamada Capilla de Notre Dame. Esta es la segunda tumba de Nostradamus. La inscripción dice: aquí descansan los restos mortales de Michel Notre-Dame, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo. A pesar de que han pasado casi 5 siglos desde que Nostradamus caminó por estas calles, hoy es imposible visitar Salon de Provence sin encontrártelo. La casa donde escribió sus famosas profecías es ahora un museo. Un muñeco de cera del profeta trabaja sin descanso en un estudio secreto cerca de la entrada. Cada año vienen al museo visitantes procedentes de 60 o 70 países extranjeros que vienen aquí para descubrir a Nostradamus o para trabajar en sus escritos y su historia. De hecho, en su 500 cumpleaños, la leyenda de Nostradamus aún sigue viva. El gran Château de l'Empéry, que fue el lugar donde se reunió con la reina de Francia, ahora atrae a los visitantes que vienen siguiendo los pasos del profeta, y en él pueden comprar como souvenir una camiseta, un libro o un muñeco. Pero, escéptico o creyente, lo que está claro es que la gente se siente atraída por su memoria y su misterio. Toda persona que esté interesada en los escritos de Nostradamus tiene derecho a hacer su propia interpretación, y nosotros no estamos ahí para decirle que piense esto o piense lo otro. Tenemos conocimiento de bastantes hechos objetivos de su vida, mezclados con áreas mucho menos objetivas e imprecisas. Nosotros estamos aquí para decirle a la gente: vale, estos son los hechos, pero lo demás no lo sabemos. Según dicen, los escritos más siniestros de Nostradamus son avisos del apocalipsis. Llantos, gritos, lamentos, alaridos, terror. Corazón inhumano, cruel, negro y transido. Le Mans, las islas de Génova los mayores. Sangre derramada, frío, hambre, para nadie perdón. Pero los expertos creen que estos son avisos, no promesas, y que el concepto más importante que nos dejó Nostradamus es que el futuro no está escrito. Todos los juegos de palabras, los acertijos, se hicieron para crear una determinada situación, de modo que la persona que estuviese leyendo las profecías solo las entendiese cuando el suceso hubiese pasado. En otras palabras, Nostradamus no estaba intentando predecir el futuro, intentaba darnos un mapa de futuros alternativos. La última fecha que menciona es 3797.
Pero no dice que ocurrirá algo, simplemente sus profecías se acaban ahí. Hay gente que piensa que entonces se acabará el mundo. En realidad, Nostradamus dijo que había realizado una serie de cálculos cíclicos basándose en el antiguo método babilónico y que usando este cálculo cíclico pudo llegar hasta el 3797 después de Cristo, lo que nos daría el tiempo suficiente para estudiar mejor a Nostradamus. Aquellos que no puedan aguardar hasta el año 3797 para averiguarlo, deben juzgar si las profecías de Nostradamus han demostrado ser ciertas en el pasado y si aún podrían anticipar acontecimientos venideros. Pero podemos estar seguros al menos de una de ellas. En el prefacio de los versos finales de las profecías de 1557, Nostradamus declaró solemnemente: según vaya transcurriendo el tiempo después de mi muerte, a mis escritos se les dará más importancia que en vida. Nadie puede negar que en esto Nostradamus tenía toda la razón.